Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, un día más, nuevo tutorial. Este lunes vamos a ver el tutorial de otra reparación, otra avería. Os pongo un poco en antecedentes. Nos han llamado de Cataluña, específicamente de Granollers. Allí existe una instalación que está realizada en KNX y por lo visto con las últimas lluvias han empezado a tener problemas en el sistema. Allí dispone de un equipo de mantenimiento, el cual ha estado intentando buscar la avería, estabilizar el sistema, pero no consiguen ponerlo en marcha. Por ese motivo se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que si podemos realizar una visita y echar un vistazo a ver qué es lo que le está pasando. Exactamente lo único que quieren es estabilizar el sistema, volver a ponerlo en marcha. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos camino de Cataluña. El tiempo está regulín. Hemos salido de Córdoba con lluvia, ha parado, pero por lo que hemos visto en el tiempo que va a ser una semana prácticamente totalmente de lluvia. Así que bueno, esto es lo que nos preocupa un poco, que si la avería se ha producido por agua, porque ha caído una tromba de agua en la fábrica y por algún lado ha entrado y ha provocado una avería, vamos a encontrarnos exactamente lo mismo cuando lleguemos. Entonces, no sé, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Llevamos algunos elementos de repuesto, como clemas, cajas, selladores. Llevamos un sellador que lo vamos a probar en esta avería. Es un sellador en spray que cuando lo echas en una caja húmeda pues descompone la molécula de agua y las elimina. Vamos a probarlo, vamos a utilizar esta avería para probarlo y ver si funciona. Bueno, nos queda todavía para llegar a Cataluña, pues bueno, son ahora mismo las 10 de la mañana, las 10:14, pues sobre las 4:26 llegamos a Cataluña. Estaremos allí unos 3-4 días, porque parece ser que la avería es compleja, es difícil de encontrar. Como digo, el equipo de mantenimiento lleva 2-3 semanas intentando buscar la avería y no dan con la tecla. Vamos a ver si nosotros somos capaces de encontrarla. Y nada, os iremos poniendo, iré grabando más vídeos de lo que nos vamos encontrando, de cómo lo vamos a intentar solucionar, y esperemos que en 3, 4, 5 días lo más estemos de nuevo en casa. Venga, vamos a llegar a Cataluña y vamos a ver lo que nos vamos a encontrar aquí. Mira, aquí es donde tenemos, la muestra de que tenemos una avería. En este cuadro tenemos lo que es la fuente de alimentación de 640 mAh del sistema KNX, y al lado disponemos de un conmutador que lo que hace es cambiar entre la tensión de bus y la tensión de la batería esta que tenemos aquí, ¿vale? Si os fijáis, si quitamos el bus y reiniciamos el sistema, desaparece el problema, ¿veis? El problema aparece cuando conectamos el bus. ¿Ves que no hay ningún piloto rojo que indique cortocircuito? Bueno, pues cuando pongo la clema bus, aparece el bus cortocircuitado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a descubrir en qué punto tenemos el bus cortocircuitado, porque con el bus cortocircuitado no podemos poner en marcha o estabilizar el sistema. Así que nada, ahora lo que toca es buscar caja a caja, metro a metro, para intentar descubrir en qué punto está cortocircuitado el bus. O bien porque le hayan pegado un corte al cable bus, o bien porque haya una caja llena de agua, o alguna rata le haya pegado un mordisco, o cualquier cosa. Vamos a buscar ahora la caja de conexiones o de derivación, donde tenemos el problema con el bus, ¿vale? Venga. Bueno, estamos ahora en la parte de arriba de la planta industrial, justamente encima del cuadro eléctrico que habéis visto.
Este es el techo de la nave. Este es el suelo, digamos, o el techo de las cámaras de frío que tiene esta planta industrial. Si os fijáis, aquí es donde tenemos que buscar donde existe el problema con el cableado bus, por el cual nos tiene saturado o nos tiene cortocircuitado el cable bus en la instalación. Ahora tendremos que mirar todas las bandejas que veis por aquí. Tenemos que buscar todos los recovecos, todo, en fin, va a ser complicada la cosa. Ayer por la noche estuvimos un rato, pero por motivos de seguridad, que es lo que voy a terminar ahora a explicar, tuvimos que cortar y hacerlo ahora con más luz, porque tenemos algo de más luz con los tragaluces, ¿vale? Bueno, os explico temas de medidas de seguridad. Esto es un entorno industrial, un entorno un poco agresivo, porque aquí existen cámaras de frío donde para producir el frío, entre otros componentes, se utiliza amoníaco. He tenido malas experiencias en instalaciones donde utilizan amoníaco para el tema del frío industrial. Mi recomendación de seguridad es que siempre tengamos controlada la salida de acceso. Si vais a trabajar en una instalación que no conocéis, lo primero que tenéis que hacer es visitar, como hicimos ayer por la noche, toda la instalación para ubicaros en el plano y saber dónde está todo. En caso de que huela amoníaco o haya alguna fuga de amoníaco, hay que salir corriendo. No te esperes a pensar que huele un poquito amoníaco, vamos a ver si huele un poquito más. No. En caso de que huela amoníaco, hay que salir corriendo. Tengo una mala experiencia de una instalación donde había solamente una puerta de acceso. Pasé esa puerta de acceso, fui hasta el final de la nave y hubo una fuga de amoníaco porque había gente del frío trabajando. Recuerdo que la única salida que había era la puerta por donde había entrado. Y tuve que recorrer toda la nave sin poder respirar por el tema del amoníaco y lo pasé realmente mal. Fue una experiencia muy mala. Además, se te mete el amoníaco de una forma que puede provocar incluso la muerte. Aparte de eso, de lo que os estoy diciendo del tema de amoníaco, deciros también que hay que tener ciertas medidas de seguridad cuando trabajas en falsos techos, o como estamos trabajando nosotros aquí ahora mismo, que estamos trabajando, digamos que en el techo de la nave, ¿no? Nosotros pensamos que este suelo es un suelo accesible, pero hay que tener siempre muchísimo cuidado. Como recomendación, también os digo que siempre vayáis acompañados, nunca vayáis solos. Aquí en este caso me está acompañando mi compañero Julio, que es el que está grabando ahora mismo con el teléfono móvil, pero siempre ir acompañado. Como medida de seguridad también, nosotros tenemos un protocolo que cada 8 a 10 minutos hay otro compañero que está en el puesto de operaciones donde tiene el ordenador conectado al sistema, para que nosotros, mientras que vamos reparando cosas, él vea si el sistema se estabiliza en el ordenador. Tenemos un protocolo de acción que, como veis, todos llevamos un walkie-talkie. Cada 8 a 10 minutos siempre el compañero que está en el puesto de control dice 1, 2. Nosotros contestamos 3, 4. Si durante esos 10 minutos no recibe el compañero la contestación de 3, 4, el compañero tiene que dejar lo que está haciendo e ir inmediatamente a donde estamos trabajando. Ni que decir tiene que él sabe en todo momento dónde estamos, porque todos nosotros disponemos de un plano, que esto es muy importante. Todo el mundo que está trabajando tiene que disponer de un plano donde especifique en la ubicación exacta en la que está, ¿de acuerdo? Es un protocolo que tenemos de actuación para evitar que si una persona se accidenta se vea sola durante varias horas. De hecho, vamos a probarlo a ver si el compañero está pendiente. Lo que pasa es que vamos a ser nosotros los que le vamos a mencionar, en vez de responder 3, 4, nosotros vamos a activar el 1, 2 para que el compañero diga 3, 4 para comprobar que está todo ok. 1, 2. 3, 4. ¿Veis? Simplemente este mensaje nos indica que está todo ok, que no hay ningún tipo de problema. El compañero mira la hora del ordenador y hasta dentro de 10 minutos más no vuelve a activar el 1, 2 y nosotros respondemos el 3, 4. Os puedo asegurar que trabajar en un entorno como este, donde hay hierro, ni que decir tiene, hay hierro, muchas puntas de hierro me vengo a referir, hay que trabajar con casco, pero he encontrado en proyectos, en obras, accidentes de caída en altura, de riesgo eléctrico, porque hay un montón de cajas por aquí, cajas abiertas y tal, y cuando uno tiene un accidente y se ve en un sitio como este solo durante horas hasta que vengan a rescatarte,
se pasa realmente mal. Por tanto, mi recomendación es la que os estoy haciendo. También deciros que siempre llevamos encima una mochila donde llevamos los elementos, digamos, más importantes que vamos a utilizar. Aquí hemos traído este sellador. Es un sellador que vamos a probar en esta avería. Es un sellador que lo que hace es descomponer las moléculas de agua de las cajas de registro que nos encontremos húmedas. Es decir, si el cortocircuito en el bus se ha producido porque se nos ha llenado de agua una caja, ni que decir tiene que tenemos que limpiar esa caja, tenemos que cambiar la Clemax bus porque si no se nos va a sulfatar, pero aparte le vamos a rociar con este sellador para descomponer las partículas de agua que puedan quedar dentro de la caja. Vamos a utilizarlo aquí. Y también siempre llevar una linterna. Nosotros nos gusta llevar esta, es del fabricante AUPA, ¿vale? Está muy bien porque es metálica, tiene los bordes reforzados por si se cae al suelo, se puede dejar con este soporte, se puede colgar, ¿veis? Se puede colgar, incluso se puede quedar en esta posición. Lleva baterías, tiene una muy larga duración y se ve fenomenal, mirad. Bueno, aquí algo menos porque es de día, pero ayer la estuvimos de noche utilizando y se ve espectacular. Además tiene unos LED aquí atrás donde indica el estado que se encuentra la batería. La podemos recargar con unos accesorios que lleva, con su enchufe, incluso lo podemos recargar en el coche. Es un elemento que nunca nos falta de la maleta para cuando nos colocamos o nos metemos en sitios oscuros. Vale, pues poco más. Dicho esto y dicho las recomendaciones de seguridad, vamos a empezar a buscar caja a caja, vamos a buscar la avería, a ver lo que nos encontramos y a ver si somos capaces de poner esto en marcha en el menor tiempo posible. Bueno, como veis, no hemos encontrado la primera caja. Esta conexión la han hecho con ficha de empalme. Como sabéis, el cable bus no se debe de empalmar con ficha de empalme, hay que poner clemas de conexión bus. No quiere decir con esto que la avería esté aquí, lo que quiero decir es que esto no se debe hacer, ¿vale? Entonces, esto como no se debe hacer, nosotros por precaución lo vamos a cambiar, lo vamos a reparar y vamos a seguir siguiendo el cable hasta donde vaya, metro a metro, y vamos a ir mirando todas las cajas, pero todas aquellas cajas que nos encontremos con esto lo vamos a reparar, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, pues si os fijáis, el cable bus viene por toda esta bandeja, reparte muchas derivaciones. Hemos visto muchas cajas que están empalmadas con ficha de empalme, todo eso lo vamos a reparar. Pero ahora lo gracioso de todo esto es que baja por esta bandeja el bus y se mete en ese agujero. Mirad el agujero que tenemos ahí, no sé si se ve. ¿Tiene la linterna ahí a mano? A ver. Vamos a ver si con la linterna lo podéis ver. Mirad. Hay que meterse ahora, bajar esta escalera y meterse por ese agujero para seguir, para ver por dónde va el bus. Aquí nos hemos encontrado un montón de goteras, de charcos de agua, aquí entra mucha agua, seguramente el problema sea de una derivación, que tengamos alguna caja llena de agua, pero hay que seguir el bus metro a metro para comprobar dónde tenemos el problema. Pues nada, ahora toca hacer escalada. Vamos a meternos en ese agujero y vamos a comprobar dónde tenemos el problema. Esto no se parece en nada a realizar domótica en vivienda, ¿verdad? Esto es domótica en entorno industrial. Es muy distinto. Venga, pues nada, vamos a bajar. Hemos bajado abajo al agujero y nos encontramos todo esto. Aquí por toda esta bandeja hay un montón de cable bus que seguir, hay un montón de cajas y mirad lo que nos hemos encontrado aquí. Una caja abierta con cable sulfatado, hay cable de corriente y el cable bus con una ficha de empalme. Esta caja estaba abierta, es decir, aquí alguien ha estado manipulando. Entonces esto, por aquí ha pasado ya alguien, ha intentado reparar, pero como no ha sabido o no ha podido o no lo tenía claro, pues al final lo ha dejado. Esto es la indicación de que antes de nosotros
ha estado aquí otro y se le ha olvidado cerrar la tapadera de la caja porque está aquí arriba. Mirad cómo está la tapa. Es un mal sellado de la caja, ¿vale? Pues hay que seguir el bus por todo este follón de cables hasta que demos con la tecla. Hasta que demos con la caja que está dando el problema de comunicación. Mirad qué enreo tenemos por aquí. Esto va a ser muy complicado. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, pues ya hemos dado con la tecla de dónde estaba el problema de esta avería. Al final no era una caja de registro, no era una caja de conexiones llena de agua y tal. Simplemente, hablando con la gente de aquí, nos han comentado de que aparte tuvieron el día que tuvieron una tormenta muy grande aquí, que fue cuando a partir de ese día se averió todo. Nos han comentado que tuvieron sobretensiones en la instalación y hubo elementos que se averiaron y por tanto lo han tenido que sustituir. Por ese motivo ya vamos a empezar a sospechar de que fuese la avería de un aparato que estuviese defectuoso. Y efectivamente, esta interfaz es una interfaz que está conectado a la batería de condensadores de ahí arriba, que es el que nos da la alerta, la alerta, aquí pone reactiva. Es el que nos da la alerta por consumo de reactiva. Normalmente se utilizan este tipo de interfaces, se coloca en el contacto de maniobra o el contacto de alarma de la batería para avisarnos al sistema domótico de que se ha producido un consumo de reactiva y así dé tiempo a mantenimiento a poder reparar o el vaso condensador o los fusibles de la batería de condensador. Bueno, pues lo que hemos hecho es ir probando cada uno de los aparatos que hay en los distintos cuadros elásticos que nos estamos encontrando y al desmontar este interfaz se ha vuelto totalmente estable el sistema. Como el interfaz estaba a su vez conectado a un relé de maniobra cuya bobina se ha quemado, sospechamos que la electrónica de esta interfaz se ha averiado. Entonces nada, ya queda, simplemente hemos desmontado el interfaz, el sistema está estable y ya queda pues que con el personal de mantenimiento de aquí o la empresa que lleve el sistema domótico de aquí puedan ellos colocarle un nuevo interfaz en el sistema. Aún así, como tenemos previsto quedarnos aquí un día más, vamos a sanearle, a repararle todas las cajas de conexiones que no hemos encontrado en mal estado. De esa forma hacemos un mantenimiento preventivo para evitar males a un futuro. Pero bueno, ya nos quedamos tranquilos de que el sistema está en marcha, el sistema ya está estable, ya funciona los circuitos de fuerza, alumbrado, temperaturas, en fin, aquí ya está todo funcionando a la perfección, lo están probando ellos y efectivamente está funcionando. Y mirad dónde estaba el problema, simplemente porque se ha ido la electrónica de una interfaz de pulsadores cuya entrada estaba conectado a un pequeño relé, ¿de acuerdo? A este pequeño relé, y se había quemado la bobina del relé y había cortocircuitado la electrónica que lleva el interfaz. Y mirad, por esta tontería, el problema que han tenido aquí, con unas pérdidas bastante importantes a efectos de gente parada sin trabajar, en fin. Pero bueno, ya está el problema solucionado. Como digo, vamos a seguir reparando cajas por mantenimiento preventivo, pero ya nos quedamos un poco más relajados porque ya el problema, que es lo que realmente tenía la preocupación el cliente, ya está subsanado, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, el piloto ya lo tenemos en color verde, ya el cortocircuito se ha quitado y ahora lo que toca es ya ir cerrando cuadros y cerrando cajas, y ir comprobando las cajas que hemos dejado abiertas, haciendo un mantenimiento preventivo, corrigiendo todas las anomalías que hayamos detectado y nada, darle un poquito de tiempo a... Se acaba de caer un palé entero.
Bueno, lo dicho, ahora lo que nos toca es un poquito de mantenimiento preventivo y vamos a revisar las cajas de conexiones y comprobar que el resto de instalación está en perfecto estado. Bueno, pues ya hemos reparado todas las cajas de conexiones que hay en la planta, que hay bastantes. Nos hemos tenido que meter en recovecos, en agujeros, en sitios la mar de extraño, donde en su día la instalación del sistema se hizo a lo mejor en otras condiciones más cómodas. Luego esto ha sufrido ampliaciones y bueno, con las ampliaciones se van cerrando espacios de instalaciones, cuarto de instalaciones y ese tipo de cosas, y la verdad que bueno, nos ha costado un poquillo de trabajo, pero ya tenemos todas las cajas saneadas, hemos hecho un mantenimiento preventivo y ya lo que toca es entregar la instalación de nuevo a la empresa mantenedora, a la empresa integradora que lleve el sistema, contarle todo lo que hemos hecho, contarle, bueno, darle algún tipo de recomendación frente a lo que ha sucedido para evitar que se suceda lo mismo en un futuro. Y ya está, lo que toca ya es volver a casa después de varios días aquí en Cataluña. Volvemos para casa con la tarea hecha. Y nada, queríamos mostraros también este vídeo porque vierais un entorno agresivo, un entorno industrial, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados, más que a viviendas. Realmente trabajar en viviendas de lujo o edificios o oficinas es un entorno relativamente cómodo de trabajar. Bueno, pues nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene en otro tutorial. Espero que este os haya gustado. A nosotros nos encanta trabajar en este tipo de entornos, sobre todo cuando nos llaman porque están teniendo problemas y no todo el mundo da con la tecla. El hecho de que te llamen a ti, pues te da como prestigio, ¿no? Te da como alegría que cuenten contigo, y más de tan lejos, ¿no? Que vengas hasta aquí. Y nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene en otro tutorial donde vamos a aprender mucho y más KNX. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.